Diga, te saluda Manuel Castro y nuevamente en esta ocasión regreso para compartir una nota muy importante referente a los primeros descubrimientos o inicios de la nutrición y la longevidad. Además, esta nota revela cómo es que un científico estadounidense quedó sorprendido sobre todo por leer un libro de nutrición escrito por la señora Elena G. de White. Y bueno, te comparto del libro Un regalo de luz, el capítulo número 4 titulado Un científico mira a Elena G. de White. Este libro fue escrito por el pastor Roger W. Kuhn, exdirector y asociado de Ellen White Estate. El científico de esta historia se llama Clay May McKay. Bueno, él nació el 21 de marzo de 1898 y vivió hasta el 8 de junio de 1967. Además, fue bioquímico, nutricionista y gerontólogo, sobre todo un científico de esa generación en Estados Unidos. Además, McKay también fue profesor de cría de animales en la Universidad de Cornell. Así es que su principal interés era la influencia de la nutrición en el envejecimiento. Es mejor conocido por su trabajo, sobre todo con animales, al demostrar que la restricción calórica aumenta la vida útil de las ratas, lo que se considera fundamental sobre todo para impulsar más investigaciones y experimentos en el campo de la nutrición y la longevidad. Y bueno, los científicos aún están tratando de comprender sobre todo la conexión entre la restricción calórica y la longevidad. Y bueno, después de su descubrimiento entre una dieta baja en calorías y la longevidad, McKay desempeñó un papel destacando sobre todo en el desarrollo de raciones nutricionalmente sólidas durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de cornbread, un tipo de pan rico en proteínas y sobre todo vitaminas destinado a aumentar la salud y la vida de las personas. El profesor universitario estaba completamente sorprendido. ¿De dónde vino este libro?, le preguntó a Helen Chen, una estudiante chino-estadounidense recién graduada de tan solo 20 años de edad. Había venido a la Universidad de Cornell para obtener una maestría en alimentos y sobre todo en nutrición, en una beca de la Fundación Nacional de Ciencias. Se había inscrito en el popular curso de Historia de Nutrición de Clay McKay. Así es que es una compilación de escritos de Elena G. de White, una de las fundadoras de mi iglesia, respondió Helen. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio se publicó posteriormente en 1938 y cubre consejos nutricionales desde la pluma de la señora Elena G. de White, por todo desde la época de la Guerra Civil Americana hasta su muerte al estallar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo que sorprendió absolutamente al profesor fue el entorno histórico en el que Elena G. de White había hecho, sobre todo originalmente, cada una de sus declaraciones. El volumen que McKay sostenía en sus manos, ¿verdad?, en su laboratorio, esa tarde de otoño era único entre todos los libros de la señora White. Al comienzo de cada declaración se citan o se dan fecha, sobre todo de los hechos de las publicaciones, ¿verdad?, de la publicación original. Y bueno, podemos ver que el campo de especial interés de McKay fue la historia de la nutrición. Desafíelo con una cita en la computadora como si respondiera casi instantáneamente citando nombres de escritores en nutrición. Luego explicaría lo que había contribuido durante la vida de Elena G. de White. Muchos, si no la mayoría, sobre todo de los expertos nutricionales, sobre todo contemporáneos, estaban escribiendo cosas insensatas. Que un laico comparativamente inculto estuviera defendiendo ideas tan avanzadas lo asombró totalmente. Quería saber más. Clay McKay obtuvo su doctorado en 1925 en la Universidad de California en Berkeley. Luego pasó 2 años en Yale como miembro del Consejo Nacional de la Investigación en Bioquímica. Luego se mudó a Cornell, donde pasó los siguientes 3 a 5 años desarrollando una carrera académica progresivamente distinguida.
La estatura profesional de McKay estaba atestiguada de muchas maneras. Por un lado, publicó más de 150 artículos científicos sobre diversos aspectos de la nutrición, especialmente en el proceso del envejecimiento. Entre muchos otros logros, se desempeñó como presidente de la Sociedad Gerontológica Norteamericana en 1949 y del Instituto Americano de Nutrición en 1951. Después de su muerte en 1967, el Journal of Nutrition dedicó 10 páginas completas a una mirada retrospectiva a su vida y a la contribución de la ciencia y la humanidad. Y el Journal of American Dietetic Association publicó un bosquejo completo sobre todo de la vida de Klein May McKay. Fue reconocido como un principal pionero internacional y una autoridad en el campo de la teoría nutricional, la investigación y la historia. Los consejos de Ellen G. White sobre el régimen alimenticio crearon en McKay un fuerte deseo de aprender más sobre su notable autora. Estableció una correspondencia con el padre de Helen Chen, un científico que había publicado un libro sobre la soya, su tema cercano al corazón profesional de McKay. Bueno, el mayor Chen le prestó varios libros de Ellen G. White. Después de una conferencia en el 9 de abril de 1958 ante el Club de Hombres de la Iglesia Unitaria de Ithaca, de la que era miembro, sobre la notable vida y enseñanza de la señora White, McKay llamó la atención de Francis D. Nichol, entonces editor del Semanario Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, la Review Herald, ahora Adventist Review. El editor Nichol se condujo inmediatamente a Ithaca, Nueva York, sobre todo para conocer a McKay en persona. Casi la primera pregunta que el científico le hizo al clérigo fue: ¿cómo es que la señora White, prácticamente sin educación, presentó enseñanzas de salud tan adelantados a su tiempo? Nichol pensó que este científico unitario podría tener dificultades para entender la naturaleza y la función de la inspiración, ya que los adventistas y muchos otros cristianos sostienen esta doctrina. Así que se paró diciendo que algunos de sus enemigos, sobre todo, desestimaron la pregunta, alegando que ella simplemente copió de sus contemporáneos. ¡Tonterías!, replicó McKay. Esto solamente crea un problema más grande de lo que se resuelve. ¿Cómo? Sí, si simplemente copió de sus contemporáneos, ¿cómo sabía qué ideas tomar prestadas y cuáles rechazar? Sobre todo de la desconcertante variedad de teorías y enseñanzas de salud, sobre todo actuales en el siglo XIX. La mayoría eran bastante irracionales y ahora han sido repudiados. Habrían tenido que ser una persona increíblemente con conocimientos más allá de sus tiempos para hacer esto con éxito. ¿Cuál fue el consejo de la señora White que esta autoridad en nutrición encontró tan avanzado para su época? Presentamos aquí un resumen de algunos de los consejos de la señora Ellen G. White. Abuso del alcohol, tabaco y drogas. 1871. El alcohol y el tabaco contaminan la sangre de los hombres y miles de vidas son sacrificadas anualmente, sobre todo debido a estos venenos. Libro Temperancia, página 57. 1905. El tabaco es un veneno lento, insidioso, pero más maligno. The Minister and Helen, página 327. Grasas. 1869. Los granos y frutos preparados libres de grasas y en las condiciones más naturales posibles deben ser el alimento para las mesas de todos los que dicen estar preparándose para la traducción al cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 352. 1890. La grasa cocinada en los alimentos hace que sea difícil de digerir. Counsellors and Diet and Foods, página 354. 1896. Tanto la sangre como la grasa de los animales se consumen como un lujo, pero el Señor
dio instrucciones especiales para que no se comieran. ¿Por qué? Porque su uso haría una corriente enferma, sobre todo de sangre, en el sistema humano. El desprecio de las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades sobre los seres humanos. Consejos sobre la dieta y los alimentos, página 393 y 394. La sal, 1883. Los alimentos deben prepararse de la manera más simple posible, libres de condimentos y especies, e incluso de una cantidad indebida de sal. Gonzalez and Diet and Foods, página 340. 1884. Muchos cometen el gran error de beber agua fría con sus comidas. Tomada con sus comidas, el agua disminuye el flujo de las glándulas salivales. Los alimentos no deben ser lavados, no se necesitan bebidas con las comidas. Coma lentamente y permita que la saliva se mezcle con la comida. Cuanto más líquidos se tome en el estómago, con comida sobre todo, más difícil es para la comida digerir, porque primero debe absorberse el líquido, azúcar, y en combinación con la leche. 1870. Grandes cantidades de leche y azúcar que se comen, sobre todo juntas, son perjudiciales. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 369. 1890. El uso gratuito de azúcar en cualquier forma tiende a obstruir el sistema y no es infrecuentemente una causa de enfermedad. Consejos sobre salud, página 154. Carne, incluyendo aves de corral y pescado. 1864. Muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne, pero el mundo no parece ser el más sabio. Dones espirituales, página 147. 1868. La responsabilidad de contraer enfermedades se multiplica por 10 por el consumo de carne. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 64. Panadería y nutrición. 1898. Toda la harina de trigo no es la mejor para una dieta continua. Una mezcla de trigo, avena y centeno sería más nutritiva que el trigo con las propiedades nutritivas, sobre todo separadas de él. Gonzalez and Diet and Foods, página 321. 1905. El pan de harina fina carece de elementos nutritivos que se encuentran en el pan hecho de trigo integral. The Minister and Helen, página 300. La dieta ideal. 1868. Comer en gran parte de frutas y verduras. Gonzalez and Diet and Foods, página 200. 1890. Las frutas, granos y verduras preparadas de manera sencilla, libre de especies y grasas de todo tipo, hacen con leche o crema la dieta más saludable. Gonzalez and Diet and Foods, página 314. ¿Cuál fue la evaluación de Clay May McKay sobre todas las opiniones de la señora White? Al concluir una serie de 3 artículos en la Review Herald, escrita a petición del editor Nicholl y basada en las charlas que McKay sobre todo estaba dando a varias sociedades profesionales y sobre todo eruditas, el profesor en nutrición sacó 4 conclusiones. Bueno, para resumir la discusión, todo especialista moderno en nutrición cuya vida esté dedicada al bienestar humano debe quedar sobre todo impresionado por 4 aspectos por los escritos y liderazgo de la señora Elena G. de White. En primer lugar, sus conceptos básicos sobre la relación entre la dieta y la salud han sido verificados en un grado inusual por los avances científicos de las últimas décadas. En segundo lugar, todos los que intentan enseñar nutrición difícilmente pueden concebir un liderazgo como la señora Elena G. de White, que fue capaz de inducir a un número sustancial de personas a mejorar sus dietas. En tercer lugar, uno solo puede especular sobre el gran número de enfermos durante, sobre todo el siglo pasado,
que podría haber mejorado la salud si hubieran aceptado las enseñanzas de la señora White. Finalmente, uno puede preguntarse cómo hacer que sus enseñanzas sean más conocidas para beneficiar a la tierra, sobre todo poblada, que parece inevitable mañana, a menos que disminuya la tasa actual, el aumento de la población mundial. A pesar del hecho de que los trabajos de la señora White fueron escritos mucho antes del advenimiento de la nutrición científica moderna, no hay una mejor guía general disponible hoy en día. 3 décadas después de la muerte de Clay Mackay, en 1967, la comunidad científica de nutrición en los Estados Unidos parece finalmente haber llegado a ponerse al día, sobre todo con los consejos de la señora Elena G. White, dado en las últimas 4 décadas del siglo XIX. En 1992, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, presentó una pirámide de la guía de los alimentos, una guía para la elección diaria de alimentos, una ayuda visual que capturó la imaginación de los educadores en nutrición, los maestros, los médicos de comunicación y la industria alimentaria. Ahora aparece ampliamente en planes de estudio, artículos, avances de alimentos y publicación diseñada para mostrar la composición, sobre todo de una dieta saludable, y la contribución de productos de alimentos específicos en dichas dietas. La base fundamental del nivel número 1 de la pirámide consiste en granos enteros, cereales y panes. El nivel número 2 enfatiza la necesidad de proporciones diarias sustanciales de verduras y frutas. El NG White no podría haber estado más de acuerdo. Así es que el nivel número 3 exige una ingesta diaria adecuada de proteínas, recomendando sobre todo productos lácteos por un lado y productos carnívoros, sobre todo avícolas, pesqueros, frijoles secos, huevos, nueces por otro lado. Elena G. White apoyaría totalmente el principio de la necesidad imperiosa, sobre todo de una ingesta diaria adecuada de proteínas, pero al mirar hacia el final del siglo XX y reconociendo la incidencia cada vez mayor de enfermedades, sobre todo en todo el reino animal, instaría a la sustitución de productos no animales para satisfacer esta necesidad legítima de proteínas. El nivel número 4, el vértice y la parte más estrecha de la pirámide, proporciona un uso moderado de las grasas y aceites, preferiblemente sobre todo naturales y dulces y postre, con la ingestión de azúcares que deben mantenerse a nivel mínimo. Y nuevamente, la señora White, aunque no prohibió totalmente el azúcar en sus variadas formas, su propia compota de manzana Gravenstein así fue endulzada artificialmente antes de ser llevada a su mesa. Y su postre favorito supuestamente era el pastel de merengue de limón. Advirtió repetidamente contra exagerar algo bueno. El 2 de enero de 1996, en una conferencia de prensa conjunta, con el secretario de Agricultura Dan Kleiman y la secretaria de Salud y Servicios Humanos, la señora Donna Salala, presentaron la 4ª edición de Nutrition and Your Health Dietary Guidelines for Americans. Así es que proporcionando información fácil de entender, sólida, sensata y basada en la ciencia sobre cómo los estadounidenses, pueden elegir dietas que promuevan la buena salud. La moderación y la variedad de las elecciones, sobre todo de alimentos, son esenciales para la dieta saludables, declaró el secretario Kleiman. Así es que, para la mayoría de los estadounidenses que no fuman ni se involucran en el abuso de sustancias, una buena dieta equilibrada es lo más importante que podemos hacer por nosotros mismos para promover la salud y larga vida, agregó la secretaria Shalala. Así es que poco de las pautas dietéticas de la primera edición habían cambiado en la versión actual, que ahora ponen mayor énfasis en el ejercicio físico, 30 minutos recomendados diariamente, y las 7 pautas continuas pidiendo equilibrio, moderación y variedad en la elección de los alimentos,
con especial énfasis en los productos de granos, frutas y verduras. Coma una variedad de alimentos. Número 2. Equilibre los alimentos que come con la actividad física, mantenga o mejore su peso. Y número 3. Elija una dieta con muchos productos de granos, verduras y frutas. Y número 4. Elija una dieta baja en grasas, grasas saturadas y colesterol. Número 5. Elija una dieta moderada en azúcares. Número 6. Elija una dieta moderada en sal y sodio. Número 7. Si bebe bebidas alcohólicas, hágalo con moderación. Excepto por esta última recomendación, Ellen G. White pidió la abstinencia total de bebidas alcohólicas. Este informe del gobierno no se aparta sobre todo de ningún detalle significativo de los consejos dados por la señora Ellen G. White, que hace más de un siglo. Ellen G. White, aunque reconoce ciertos problemas en las escrituras, así como en sus propios escritos, sin embargo, apeló a sus lectores. Decidir desde el peso de sus evidencias. Nadie estaba quizás mejor calificado para juzgar por el peso de la evidencia, al menos en lo que respecta a sus abogados sobre la dieta, que Clay McCain. Así es que, 4 años antes de su jubilación, reconociendo el valor del programa dietético, sobre todo de Ellen G. White, para una vida saludable, óptima, comenzó a compartir sus descubrimientos y sobre todo convicciones con varios círculos profesionales y sobre todo académicos. En un boletín impreso que sirvió como un saludo de Navidad para los McKay, a sus muchos colegas y amigos en diciembre de 1958, la señora McKay informó que Clay continúa en su lectura y discusión en religión, y nuevos interesantes amigos se han ganado por ello. En el reverso del boletín, dejando en blanco para mensajes personales a destinatarios individuales, McKay escribió una nota personal a Helen Chen. Ithaca, Nueva York, 18 de diciembre de 1958. Querida Helen, añadiste a mi interés en el programa Adventista, y tu padre me ayudó prestándome libros sobre Ellen G. White. Las bibliotecas de Cornell son muy pobres en este sentido. Si tuviera que comenzar la vida de nuevo, me gustaría ser adventista. Creo que su filosofía tiene la mejor solución de los problemas de vivir en medio de las tensiones de la cultura estadounidense. Solo he hecho un ligero comienzo de descubrir la sabiduría de la señora White. Lamento que el exministro adventista haya sido transferido. Él era el señor Nelson y una persona muy buena. Él y su esposa, así como algunos de los otros adventistas locales, fueron nuestros invitados a la iglesia unitaria la noche en que hablé de la señora White. Sinceramente, firmado Clay McCain. Clay McCain juzgó por el peso de la evidencia y su veredicto fue favorable. Pues bien, gracias por recibir este mensaje, sobre todo esperando que haya sido de gran bendición para ti. Y te invito sobre todo a compartir y sobre todo también a activar las notificaciones de este canal, esperando sobre todo que puedas seguir recibiendo más mensajes de gran interés y sobre todo importancia para nuestro tiempo. Quien estuvo contigo y te compartió un servidor, Manuel Castro. Que el Señor te bendiga ricamente. Ractic TV, la TV online cristiana que anuncia que Cristo viene con poder.